Les dejo la imagen de referencia, por favor observen bien nuestro personaje. Ahora vamos a necesitar 15 gramos de pasta color beige bajito. Hacemos nuestra bolita bien apretadita, vamos a hacer una gotita gorda de 3 centímetros de alto y la vamos a comenzar a aplanar. Que quede bien redondeada todos los bordes. Observa bien y nos queda completamente redondo esta parte de arriba. De aquí arriba termina midiendo 4 centímetros y la parte de abajo 1,5 centímetros. De altura nos queda de 4 centímetros. De la punta de abajo hacia arriba a los 2 centímetros vamos a hacer una marca. De cada lado vamos a poner un puntito a medio centímetro de cada lado. Y vamos a unirlos con una línea curva. Esta va a ser su boca. Con mi dedo voy a seguir la línea y voy a hacer poca presión hacia abajo para que ligeramente la parte de abajo me quede más hundida. Con el acocador de medio centímetro de diámetro, lo voy a poner en la esquinita de la boca, hacia arriba 1 centímetro y ahí hacia arriba vamos a marcar los ojos, que estos tengan de largo 1 centímetro. Hacemos bastante presión. Retocamos de nuevo todas las orillitas para que no pierdan su forma. Abajo de la línea de la boca vamos a hacer otra línea igual, siguiendo la misma curva, un poquito menos de medio centímetro, que nos quede bastante marcada. Con el cúter o alguna otra herramienta que puedas poner, vamos a empezar a abrir aquí la boquita. Con el pincel de goma alisamos los bordes. Aquí vamos a empezar con el hisopo y un poco de agua a hacer presión hacia abajo para marcar más el labio de abajo. Hacemos bastante presión para que esta parte quede más abajo y resalte más el labio. Ahora voy a poner un poco de pegamento con agua para pasar ya la cabecita aquí a la taza y va a ir un poco en diagonal. Hago presión hacia abajo para que quede bien pegada, pero cuidando que no pierda la forma redonda de todas sus orillas. Con 0,60 gramos cada bolita vamos a hacer una gotita larga de 2 centímetros cada una. Estas las ponemos aquí abajo del ojo y entre la boca y el ojo, ahí las acomodamos. Hacemos presión hacia abajo y le pongo un poco de agua para que sea más fácil empezar a difuminar la unión. Esta parte de aquí de en medio difuminamos bien y las orillas vamos a cuidar que no pierda la forma redonda. También cuidamos lo que es el límite de la boca. Marco de nuevo el área de los ojos con un hisopo con agua para que no pierda la forma.
Observa bien que la comisura de los labios, aquí esta parte nos queda bien marcada hacia arriba porque está sonriendo el personaje. Ahora vamos a volver a marcar esta parte del labio de abajo también para que quede bien marcadito y más abajito la parte de aquí del mentón. Marcamos que nos quede bien redondeado y seguimos haciendo presión hacia abajo. Con pasta color blanco hacemos 2 bolitas del mismo tamaño y empezamos a hacer 2 barrilitos, los aplanamos un poquito de 1 centímetro de largo. Los vamos a medir aquí dentro de los ojitos. Me queda todavía grande, entonces vamos a cortarlos. Los vamos a cortar a la mitad, que nos queden de medio centímetro. Les voy a hacer estos cortes en las puntas para que nos quede como gotita. Vamos a ver si con este tamaño nos quedó. Ahí está, nos quedan perfectos. Tienen que quedar más pequeños que la cuenca que acabamos de hacer. Ahora me voy a ayudar con el pincel de goma para llevarlo hasta la parte de abajo y cuidar también que nos queden bien redonditos, pasándolos por toda la orillita. Ahora, con un acocador pequeño vamos a retocar lo que es el labio de arriba, haciendo presión hacia arriba, valga la redundancia, para que quede bien marcado ese labio. Con el cúter vamos a hacer una línea. Tiene que ir de la parte de en medio un poquitito más arriba. Con matizador color café obscurito o café color tierra, vamos a darle aquí por toda la cuenca y por todo el ojo, que quede bastante obscurito. Con un hisopo con agua o con una toallita húmeda, como se te haga más fácil, de la parte de abajo del ojo vamos a empezar a quitar todo el matizador y también de lo que se hayamos manchado todo alrededor. Con pintura acrílica negra vamos a ponerle su puntito aquí en el ojo. Con 2.50 gramos de pasta hacemos un barrilito. Este tiene 3 centímetros. Lo vamos a colocar aquí arriba de su cabecita porque si te fijas en la imagen la tiene bastante redonda y con mucho volumen. Vamos a comenzar a difuminar. Y recuerda cuidar que esté súper redonda. Yo me ayudo con mi dedo y un poquito de agua. Igual lo puedes también hacer con el pincel de goma o con lo que más se te acomode. También, si puedes observar, al momento de estar difuminando, también llevo pasta a la parte de la frente.
Listo, nos queda con bastante volumen en la frente y también la parte de la cabeza muy redondita. Con 2.50 gramos vamos a hacer otro barrilito que este tenga un tamaño de 2 centímetros y lo vamos a poner aquí al lado, porque ahí tiene también bastante volumen, para que se vea como el círculo de la cabeza más completo, pero solo de este lado. Observa bien la imagen cómo está. Al momento de estar difuminando, fíjate para dónde llevo la pasta. Para acá, para el lado arriba de la cabeza, y sigo llevando también pasta hacia la frente, también para ayudarle que tenga mayor volumen. De este lado del pómulo, ten mucho cuidado para que puedas integrar y se vea como muy natural esta unión, esa pasta hacia el pómulo y hasta este lado de todo el lateral de la carita. Listo, ahora vamos a esperar a que se seque. Fíjate, de este lado no puse absolutamente nada y de este lado empieza a tomar todo el volumen perfectamente redondeado. Con pintura acrílica café clarito le vamos a poner otro puntito, teniendo cuidado que la parte de abajo de lo negro salga una línea. Con pintura acrílica negra y un pincel delgado vamos a ponerle una línea aquí en los párpados. Con dos bolitas de pasta color gris claro, vamos a hacer dos gotitas, las aplanamos y estas nos quedan de 1,5 centímetros. Vamos a empezarle a hacer unos cortes muy finitos para despelucar, porque estas van a ser las cejas. Vamos a hacerlas un poco curvas, voy a medirla y ahí ya queda perfecto. Vamos a despelucar la otra. Vamos a poner un poco de pegamento y vamos a acomodar las cejas. Con una bolita de pasta de 1 gramo aproximadamente, voy a hacer un barrilito como de 1 centímetro, lo voy a medir. Necesito que me quede más gordito, le voy a poner un poquitito más de pasta, entonces nos va a quedar de 1 gramo y pasadito. Hago otra vez el barrilito, le pongo pegamento y acomodo la nariz. El color de la pasta es color carne del que hemos estado utilizando, pero es un tono más fuerte. Hacemos una bolita de 1 centímetro, después una gotita. Esta de alto nos debe de quedar de 1 centímetro. Vamos a colocarla aquí a la altura del pómulo. Vamos a difuminar la unión. Después vamos a esperar a que se seque un poco. Una vez que haya secado un poco,
Con un acocador pequeño vamos a comenzar a hundir un poquito esta parte del oído. Y en la parte de aquí de en medio vamos a dejar como una especie de bolita que sobresalga. Y lo demás va a estar hundido. Comenzamos a matizar con un color naranja lo que son los labios, los pómulos, la nariz. Con un hisopo y un poco de agua vamos a quitar el excedente y seguimos matizando lo que es el área de la cabecita y un poco su oído también. Con una bolita de color gris bajito hacemos otra vez una gotita y vamos a comenzar a despelucarla. Ponemos un poco de pegamento aquí arriba de su orejita y vamos a acomodar este cabellito. Aquí le voy a cortar todavía un pedacito y lo voy a poner recto de este lado, lo que va encima de la oreja. Lo acomodamos, marcamos bien lo que está pegado a la cabeza para que se vea que desde ahí nace el cabellito y lo vamos a hacer un poco curvo, una forma de S. El otro pedacito que teníamos cortado lo seguimos despelucando. Este de alto nos queda un poquito menos de medio centímetro. Lo vamos a poner del otro lado, procurando que esté a la misma altura del otro. Con pintura acrílica color blanca, ya sea en pincel o en este caso yo me estoy ayudando de un plumón de pintura acrílica. Vamos a hacerle sus canas. Si ya tienes algún quedecito de pasta ahí guardado, lo vamos a utilizar con 2.50 gramos del color que sea. Hacemos una gotita larga de 3 centímetros, la aplanamos, redondeamos las puntas. Ya nos queda redondeado. De la punta nos queda de 1 centímetro. De alto nos queda de 3 centímetros y de la base nos queda de 3 centímetros. Esto lo vamos a colocar aquí debajo del mentón, que nos quede derechito el cuerpo. Seguimos redondeando todo el cuerpo y observa bien, de esta esquinita hacia arriba nos queda la altura de la oreja. Con 7.5 gramos, que la cucharita nos quede bastante rebasada, hacemos nuestra bolita. Vamos a hacer un barrilito regordete. De ancho nos queda de 4 centímetros y de altura de 2 centímetros. Este lo vamos a colocar aquí abajo y que nos quede en diagonal. Le ponemos un poco de pegamento y vamos a poner nuestro barrilito. Hacemos presión hacia abajo y vamos a comenzar a llevar la pasta en forma diagonal, que nos quede bien curvo todas las orillas. Al momento también de acomodar la pasta,
la estoy haciendo hacia arriba para que en esa parte tenga mucho volumen. Fíjate lo redondo que está. Mira, aquí te voy a marcar con mi dedo cómo queda. Ahí está. Y bastante redondo. Ahora vamos a marcarle algunas líneas de abajo hacia arriba que nos queden súper marcadas. Estas tiritas que acabamos de hacer las vamos a pintar de color dorado. Y así se ven una vez que ya las terminamos de pintar. Con 5 gramos de pasta color beige muy bajito, hacemos un barrilito y lo vamos a comenzar a aplanar. Vamos a poner pegamento aquí en lo que es el cuerpecito. Vamos a hacer un corte a nuestra pasta y lo vamos a llevar al cuerpo. Vamos a hacer presión hacia abajo, lo vamos a acomodar, vamos a alisar bien. Cortamos el excedente. Y aquí en esta parte con mucho cuidado vamos a hacer el corte y quitamos el excedente de pasta y vamos a alisar metiendo la pasta al pantaloncillo que tiene. Vamos a hacer una línea aquí en la parte de en medio, del mentón en medio hacia abajo. Si te fijas es un poco curva. Vamos a marcar aquí con un puntito donde va a ir un botón. Vamos a hacer una bolita pequeñita y la vamos a poner ahí. Con 2.50 gramos de pasta color beige bajito, es del mismo tono de la playerita que le acabamos de poner al personaje. Hacemos una gotita de aproximadamente 3 centímetros y la vamos a comenzar a aplanar. Vamos a ponerlo recto de este lado y en la parte de arriba vamos a empezar a hacerle unos cortes. Alisamos los cortes y también vamos a redondearlos más. Vamos a empezar a marcar como una espiral en cada curvita que te quede bien marcadito. Igual, si tú puedes hacer como la perforación con ese dibujito, estaría fenomenal. Yo la verdad no pude, entonces por eso solo lo marqué. Y abajo de estos espirales vamos a poner unos puntitos bien marcados. Y fíjate aquí en la imagen, ahí se alcanzan a ver los espirales y ya el huequito de los puntitos que hicimos. Ahora vamos a ponerle pegamento aquí alrededor del cuello, que es donde vamos a empezar a acomodar la pieza que acabamos de hacer. Vamos a medir
Nos quedó grandecita, entonces vamos a medir. Aquí vamos a quitarle unos 2 centímetros. Vamos a dejar una más grande que la otra y vamos a acomodarlo de este lado. Aquí, me equivoqué, entonces la figura que hicimos tiene que quedar por fuera. Lo que está marcado de las figuritas, acuérdate, tiene que quedar por fuera. Entonces vuelvo a poner pegamento aquí a la pieza. De este lado estoy utilizando la que mide de ancho de 2 centímetros. Y la voy a colocar, si te fijas, llega hasta atrás de la orejita. Voy a hacer bastante presión y este cuellito tiene que quedar bien metidito debajo de la cabeza y debajo de la oreja. Igual del otro lado le ponemos un poco de pegamento, lo acomodamos desde la mitad de la parte de la barbilla que le tiene que llegar el piquito del cuellito y acomodándolo bien metidito en la cabeza para que nos quede bien paradito. Ahora, fíjate, vamos a necesitar del color de la pasta que nos quede más amarillito. Es un tono medio entre el de la camisa y el pantalón. Hacemos nuestro barrilito, lo comenzamos a aplanar y ya que lo tenemos bien extendido, vamos a hacer aquí un cuellito que de ancho nos mide 2 centímetros y de alto nos mide 1 centímetro, pasadito de 1 centímetro la profundidad de esta curvita. Vamos a hacer un corte recto aquí en la parte de abajo. Vamos a llevarlo sobre el personaje para poder medir bien. Lo vamos a acomodar. Ahora, de la línea que tiene la camisa de abajo, vamos a poner esta línea a un lado y vamos a marcar 2 diagonales y otra diagonal de este lado para sacar lo que es el saquito de arriba. Ahora vamos a cortarlo. Del otro lado también vamos a cortar. Y ahora vamos a medir de nuevo. Ahí está. Y ya quedó lo que es el saquito que más bien es como un chaleco el que lleva encima. Ponemos un poco de pegamento aquí en la parte de abajo y a los lados. Acomodamos el chalequito. Hacemos presión hacia abajo. Cortamos el excedente. Pongo un poco de pegamento, si te fijas, arriba de donde está la puntita del corte del chaleco y vamos a hacer un botón. Me estoy ayudando para hacerle los hoyitos con un palillito de madera de dientes. .65 gramos de pasta color morado, bastante oscuro. Vamos a comenzar a aplanar. Medimos sobre el personaje. Con mi dedo empiezo a hacer presión hacia abajo para marcar dónde tengo que cortar. Vuelvo a marcar aquí, arribita de donde termina el chaleco para quitar ese excedente
y si te fijas lo hago un poquito con curva. Pongo un poco de pegamento y ahora sí, ahí estoy viendo que me quedó un poquito grande y le hago otro cortecito, aliso el corte y lo llevo a colocar aquí debajo del cuellito, que quede bien metido. Si te fijas, sobresale de la parte de abajo, ahí está el piquito del chaleco. Ahora vamos a ponerle la solapa a lo que es el saco. Medimos, hago por aquí una marquita, hago un corte en diagonal. Ahora voy a empezar a cortar aquí una especie de triangulitos para hacer la solapa. Esto lo acomodamos, aquí ponemos un poco de pegamento, acomodamos la solapa, que nos quede bien a la orillita de lo que es el saco de la parte de abajo, porque esa unión la tenemos que difuminar, tenemos que borrar esa línea. Con 1.65, igual el mismo procedimiento para la otra parte del saco. Recuerda siempre estar midiendo tus piezas. Y vamos a levantar las solapas ligeramente de ambos lados. Con 2.5 gramos igual de la pasta morada que estamos utilizando, vamos a hacer un barrilito y este lo vamos a aplanar. Vamos a hacerle un corte semirredondo y este lo vamos a empezar a acomodar aquí debajo de lo que es el pantalón.
llevando todas las esquinas que queden bien pegaditos. Si te fijas, alzo un poquito estiro más bien la pasta. Que nos quede bien pegado a lo que es la pieza del pantalón. Vamos a empezar a cortar lo que es el excedente. Si te fijas, de orilla a orilla hago una especie de V, pero en forma redonda. De en medio hacia abajo hago un corte y hago otro cortecito acá y le saco un triangulito. Todavía me quedó muy largo porque llega hasta el final hasta la orilla de la taza. Entonces necesito que quede más o menos a la mitad de ese pedacito de entre el pantalón y el final de la taza, que nos quede a la mitad. Seguimos trabajando con la pasta morada. Con 1.65 hacemos un barrilito, que nos quede de largo de 4 centímetros y medio. Este va a ser el brazo y va a venir desde la parte de arriba donde está su cuello. Le vamos a poner un poco de pegamento y lo comenzamos a acomodar. Pongo un poco de pegamento aquí en la parte de abajo para que no se mueva la pieza. Con 1.65 igual hacemos un barrilito del mismo largo que del otro brazo, lo medimos y este va a ser obviamente para el otro lado. Medimos, ahí vamos a ver a qué altura tengo que hacer el doblez y aquí para sacar el codo vamos a tratar de sacar una especie de bolita haciendo este movimiento circular. Ponemos pegamento y vamos a acomodar lo que es el brazo, lo abrimos un poquitito y la parte de abajo, si te fijas, llega abajito de lo que es el chaleco y ahí en esa parte vamos a poner en un momento más su manita. Vamos a cortar un poquitito lo que es esta parte del chaleco que la veo un poco grande, pero con mucho cuidado para no maltratar lo que es la pasta de abajo. Con una bolita de pasta roja de 1.65 vamos a hacer un barrilito, lo vamos a comenzar a aplanar. Vamos a doblar uno de los extremos, vamos a medirlo, a ver si nos queda bien el tamaño del moñito. Y listo. Nos queda de 1,5 centímetros. Vamos aquí a ponerle pegamento, vamos a unir solo esa parte de esta orilla y vamos a hacerle un corte para que termine en forma como de gotita, ¿no?
Del otro lado, pues va a ser el mismo procedimiento para que nos quede también del mismo tamañito. Con una bolita pequeñita la vamos a aplastar y vamos a hacerle un corte en forma de rombo. Esta la vamos a poner aquí en la parte de en medio, pero me quedó un poquitito grande, entonces la voy a empezar a subir para que quede libre el botón que tiene ahí en la camisa. Ahora vamos a cortarle otro poquito aquí en la parte del moño porque en lo que es el rombo pues nos quedó más pequeñito. Ponemos pegamento y vamos a acomodar lo que es la parte del moñito. Vamos a hacer presión aquí a los lados para hacer el moño más bombacho. Vamos a ponerle un poco de sombras a nuestro moño. Primero estoy utilizando un color rojo indio. Y ahora vamos a ponerle un poco de luz con pintura acrílica blanca. Con pintura acrílica roja vamos a darle también unos toquecitos. $1.65 de pasta. Para sacar este color de las piernas, utilicé primero amarillo y luego el color dorado. Y queda una especie de verde dorado. Ahora vamos a hacer nuestro barrilito. Mide 6,5 centímetros. A 1 centímetro hacemos este doblez para empezar a sacar lo que es el piececito.
Vamos a llevarlo a nuestro personaje y vamos a medir dónde tenemos que cortar lo que quede de largo la pierna. Medimos de nuevo, nos falta aquí un poquitito, volvemos a cortar, pero esta vez se lo corto de la parte de abajo, porque me quedó muy ancho lo que es el pie. Y nos debe de quedar al ras de la taza. Le damos aquí un poquito más de vueltecita para hacerlo un poquitito más delgado. Y ahí nos queda la piernita. Y esta nos queda un poquito en forma diagonal, pero solo un poquitito si te fijas bien. Con una bolita de pasta morada de la misma que utilizamos para el saco, hacemos un barrilito, lo aplanamos bien. Le hacemos un corte para ponerlo recto. Y ahora uno de los cortes que hicimos lo volvemos a aplanar un poquito más. Vamos a poner en la parte del pie un poco de pegamento y vamos a poner la pasta moradita acá y vamos a cortar el excedente. Ahora con la otra parte que tenemos, volvemos a hacerla más delgadita. Ponemos un poco de pegamento, aquí todo lo que es lateral del pie y acomodamos la pasta. Vamos acomodando y cortamos el excedente. De la parte de aquí arriba del talón vamos a hacer un corte con un poco de curva. Ahora para la punta de la parte de arriba del pie hacemos una bolita y le vamos a dar una curvita.
Con una bolita que no tiene medida hacemos un barrilito y lo vamos a comenzar a aplanar. Este lo vamos a llevar aquí en lo que es la piernita debajo del pantalón y vamos a cortar lo que es el excedente. Ponemos un poco de pegamento, lo acomodamos que esté bien metidito debajo de la pierna y vamos a acomodarlo de lo que es debajo del pantalón para que quede bien acomodadito. Ahí cortamos un poco lo que es el excedente. Y esta partecita del pantalón la vamos a pintar de color dorado. Con 2.50 gramos de pasta igual vamos a hacer un barrilito. Vamos a ir midiendo poco a poco qué tan largo lo necesitamos. Según nuestra imagen de referencia, esta pierna va encima de la otra haciendo un pequeño doblez. Medimos, ahí marcamos más donde va la rodillita. Y en la punta vamos a hacer el doblez para empezar a sacar lo que es el pie. Hacemos un poco de pasta hacia atrás también para marcar lo que es el tobillo. Hacemos más delgadita la pierna. Medimos de nuevo. Ahí está, acomodamos. Y vamos a quitar un poquito de la pierna de la parte de arriba para que nos quede un poquito más delgada. Cortamos y volvemos a redondear. Vamos a cortar un poquito de la parte de arriba para que la pierna no me quede tan como extendida de ese lado, sino que quede más, más en cortito. Ponemos un poquito de pegamento y ahora sí lo acomodamos. Con 50 gramos de pasta de color morado hacemos una gotita un poquito más grande que del tamaño del pie. Con el acocador vamos a hacer un huequetito y ahí vamos a meter el pie. Ya que lo tengas bien acomodado, con la ayuda del pincel, lo voy a poner aquí en la parte de en medio y voy a hacer presión hacia abajo para que la punta del pie quede metidita, que tenga bastante curva. Con una bolita de pasta amarillo ocre vamos a hacer un barrilito y lo vamos a comenzar a aplanar. Le ponemos un poco de pegamento y lo vamos a poner aquí debajo del pantalón, sobre la piernita y que nos quede bien metidito. Vamos a comenzar a acomodarlo y fíjate que estoy notando que me quedó bastante largo.
Entonces lo que vamos a hacer, también para que me quede un poquito más gruesecito, de la parte de abajo lo voy a empezar a doblar hacia arriba para que me quede con mayor volumen. Tú desde un principio lo puedes hacer un poquito más grueso para que te pueda saltar este paso. Después lo vamos a pintar color dorado. Con dos bolitas pequeñitas, menos de 1 centímetro de diámetro, las vamos a colocar aquí sobre los pies. Con 2,50 gramos hacemos un barrilito y de 2 centímetros a 1 centímetro dejamos una bolita. Esta bolita la vamos a comenzar a aplanar y vamos a sacar un cuadrado de 1 centímetro. Vamos a cortar esta puntita para dejarlo recto. Vamos a hacer una bolita de medio centímetro. Hacemos un barrilito de 1 centímetro y un poquito más largo y los vamos a empezar a pegar aquí en el cuadrado que tenemos. Estos van a ser sus dedos. Y pues aquí va a ser el mismo procedimiento para todos los deditos. Vamos haciendo los barrilitos, luego vamos pegando y luego difuminando. Ahora, para poner el dedito gordo, que esta bolita quede un poquito más redonda para que el dedito pues quede más grandecito y más con mayor volumen. Lo vamos a poner, si te fijas, saliendo desde la parte de la muñeca como en diagonal.
Ya que pusimos todos los deditos, vamos a empezar a marcar bien entre los deditos. Hay que marcar bien estos huesitos, los nudillos. Con el hisopo y un poco de agua sigo alisando ahí entre los dedos, también para que quede bien marcado los nudillos. El dedo gordo lo vamos a bajar un poco. Y estos dos deditos los vamos a juntar. Aquí estos deditos los voy a levantar haciendo poquita curva hacia arriba. Ahora vamos a dejar reposar un momento la mano y la voy a tratar de pegar aquí provisionalmente en el acocador para que tome la forma curva. Con la pasta beige color clarito, la del que es más bajitito, vamos a hacer un barrilito largo y lo vamos a empezar a aplanar, que nos quede delgadito. Con el exacto, con un solo lado vamos a empezar a hacerle unas curvas que estén bien marcadas. Ahora yo le quité el tapón a un pincel o tú se lo puedes hacer con una pluma o algún otro tipo de herramienta para hacer en cada curvita un círculo bien marcado. O también le puedes hacer el dibujito del infinito. Con un acocador pequeño vamos a empezar a marcarlo y a perforar cada circulito que le estamos haciendo. Hay que dejarlo secar un par de minutos. Ahora aquí en la manga vamos a ponerle un pedacito de un palillito de dientes para que la mano se pueda sostener muy bien. Ahora la mano ya la habíamos dejado reposar un par de minutos, ahora ya la podemos manipular mejor. La vamos a insertar aquí en la manga, hacemos presión hacia adentro y volvemos a acomodar lo que son sus deditos. Ahora vamos a hacer una bolita roja, que esta nos quede del tamaño de la palma, un poquitito más grande para que se vea que la está agarrando. Con 0.50 gramos aproximadamente vamos a hacer una gotita larga que tenga punta y la vamos a pegar aquí debajo de la bolita roja para hacer el bastón. Le voy a poner un pedacito de un palillito también para que tenga mayor estabilidad.
Ahora aquí en la muñeca ponemos pegamento y vamos a agarrar la tirita que habíamos hecho antes con las curvitas y la vamos a poner aquí en su muñeca. Vamos a cortar el excedente y lo vamos a acomodar con mucho cuidado. De los lados, que esta tirita nos quede debajo del brazo, hay que meterla muy bien. Con 2.50 gramos de pasta hacemos nuestra bolita, vamos a hacer nuestro barrilito y vamos a hacer un rectángulo más alargado. Este nos va a medir 2 centímetros de largo. Acomodamos el sentido de la mano donde va a ir el dedo gordo. Alisamos los cortes y hay que redondear bien el dedito gordo. Vamos a comenzar a marcar los dedos haciendo 3 líneas. Marcamos con una línea donde comienzan los deditos y otra en medio para poder hacer el doblez hacia adentro. También marcamos los dedos por la parte de arriba. Marcamos más la muñeca. Vamos a separar el dedo chiquito. Vamos a medir nuestra mano y vamos a cortar dejando bien pegadito el corte donde empieza la palma de la mano. Vamos a poner un poco de pegamento aquí en lo que es la manga y ponemos la mano recargada en la cadera. Vamos a poner un poco de pegamento en lo que es la unión del brazo y la mano y ahí vamos a acomodar la tirita que hicimos hace rato. Ahora en el bastón con pintura acrílica roja vamos a poner varias líneas en diagonal para hacer un caramelo. Y así es como nos queda. Voy a tomar una bolita de 1 gramo de la pasta que me sobró de las piernas. Voy a hacer un barrilito de 1 centímetro. Por el momento me está quedando un poco regordete. Después voy a hacer
5 gotitas que nos queden bien puntiagudas y las voy a poner todo alrededor del barrilito que tengo aquí en mis manos. El tamaño de cada gotita que estoy haciendo es de 2 centímetros. Aquí en la parte de en medio con el acocador voy a empezar a hacer presión hacia abajo para que me quede ahí un huequetito. Ahora voy a empezar a darle vueltas para hacer más delgadito el tronco de la corona. Lo voy a cortar y este me va a quedar de la base de la corona de 1 centímetro. En la cabeza voy a poner un pedacito de un palillito de dientes y ahí voy a insertar la corona para que tenga mayor estabilidad. Listo, ahora acomodo los piquitos de la corona un poquito con curva. Vamos a hacer 5 bolitas del mismo tamaño y estas las vamos a poner aquí en la punta de la corona. Estas las vamos a meter, por eso les comentaba que tenían que tener como puntita la corona para poder meter las bolitas ahí en estos piquitos para que queden bien sujetas y no se vayan a caer. Ahora vamos a pintar la corona de color dorado. Les recomiendo hacer unas 2 pasaditas para que quede bien parejito el color. Y este sería nuestro último paso. Nos vemos la próxima clase.